vamos a realizar un ejercicio de límites, uno más, el ejercicio número 10. Nos están dando acá esta función, tenemos numerador, denominador, y nos piden analizar si la función tiene límite en el punto, en el origen de coordenadas, ¿no? La función la tenemos en el espacio y queremos ver qué ocurre en el origen de coordenadas. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo del límite doble. Que también lo llamamos el límite simultáneo. O sea, vamos directamente al punto 0, 0, haciendo tender el valor de x y de y simultáneamente a 0, 0. Entonces, el límite doble, acá no hace falta escribir tanto, porque directamente si nosotros acá reemplazamos x e y por 0, 0, vamos a ver rápidamente, nos damos cuenta que el resultado va a ser 0 dividido 0, que no es un resultado, esto es una indeterminación. Esta indeterminación nosotros no podemos levantarla por ningún procedimiento algebraico. L'Hopital con dos variables independientes por ahora no lo podemos utilizar. Entonces ya de entrada vamos a tener la certeza de que por más de que hagamos un estudio, digamos, o un cálculos de límite por varios caminos, por más de que siempre nos den valores iguales, bueno, que ese valor va a ser el que va a tener la chance de ser el límite, pero nunca vamos a tener la certeza. Solamente la tendríamos aplicando la definición de límite. Ya vamos a ver si en otro video subimos un ejercicio de esas características. Bien, entonces vamos ahora por hacer el segundo paso, que es el límite, el cálculo del límite iterado o sucesivo. En este caso, bueno, tenemos que vamos a hacer primero el límite para y que tiende a 0 del límite de la función para x que tiende a 0. Entonces esto va a ser igual al límite para y que tiende a 0 de... Bien, entonces acá vamos a reemplazar en la función z x por 0. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a 0 más 3i, vamos a tener directamente 3i dividido, y en el denominador acá tenemos 0 y nos va a quedar menos i sobre 2. Bien, acá nosotros antes de realizar el límite vamos a resolver algebraicamente lo que tenemos en el paréntesis, vamos a simplificar y con y nos va a quedar directamente el valor negativo. Tenemos que este 2 es denominador de denominador, se multiplica con el 3 y esto va a ser igual a 6. Ahora vamos por el otro camino y hacemos el límite para x que tiende a 0 del límite de z para y que tiende a 0. Bueno, esto es más que nada una cuestión formal. Colocamos el límite para x que tiende a 0 y acá vamos a reemplazar en z y por 0. Entonces nos va a quedar x más 0 dividido x menos 0 dividido 2. Resolvemos algebraicamente esto, simplificamos, al igual que lo habíamos hecho en el paso anterior, y acá nos va a quedar el límite del número 1, del valor 1 para x que tiende a 0. Es totalmente independiente, entonces nos va a dar igual a 1, porque es el resultado de la simplificación. Entonces acá nosotros podemos ver que estos dos valores son distintos.
ya a este punto esto es suficiente para poder definir de que no existe el límite de la función en el punto 0, 0. O sea, la función puede estar definida en todos los otros puntos. La función puede estar, podría estar, no lo está en este caso, pero podría estar definida en 0, 0, pero el límite, al ver que por un camino da menos 6 y por otro camino da 1, ya es suficiente para decir que no existe el límite de la función, porque el límite en un punto tiene que ser único. Como para repasar y recordar un poco los otros pasos, que obviamente tendrían no digamos validez, pero tendrían justificativo o razón, digamos, de hacerlo, en el caso de que acá los límites iterados nos hubiesen dado iguales. Si nos hubiesen dado iguales esto, o menos 6 los dos, o 1 los dos, u otros números, sería importante seguir avanzando, por ejemplo, con el cálculo del método a través del límite radial, o parabólico, o hiperbólico, o cúbico, como sea, para ver si se sigue replicando y se sigue dando el mismo valor del límite, porque de esa forma estamos en cierta manera dándole fuerza a la posibilidad o aumentando la probabilidad de que ese número sea realmente el límite. Entonces vamos a calcular el límite radial. Y de paso vamos repasando un poco el límite radial, que bueno, la cuestión de cómo lo llamamos, bueno, es algo que límite radial o haz de recta o rectas tangentes, la verdad que no importa mucho. Lo que tenemos que hacer es buscar la expresión del haz de recta, pero que pasen por este punto. Este punto es el 0, 0, por lo tanto, la expresión genérica, o una de las expresiones genéricas, es i menos i sub 0 igual a m, que es el coeficiente angular, x menos x sub 0. Como x sub 0, el punto p sub 0 es igual a 0, 0, esto en definitiva queda bastante simplificado porque queda directamente i igual a m por x. Entonces esa es la fórmula que tenemos que utilizar. Entonces vamos a calcular el límite de z para el límite de z. Vamos a escribir z, x más 3, pero en vez de colocar i, vamos a colocar su igual, mx, dividido x menos i igual a mx, dividido 2. Como acá no tenemos variable x e y, sino tenemos solamente variable x, acá es suficiente con colocar para x que tiende a el valor de la abscisa, para x que tiende a 0. Nosotros acá, bueno, colocamos el paréntesis, no hace falta porque está la fracción, pero bueno, lo ponemos por las dudas. Esto nosotros podemos escribir que es el límite para x que tiende a 0, en el cual vamos a tener que en el numerador sacamos un factor común x, factor común de 1 más 3m, dividido. En el denominador también sacamos factor común x, factor de 1 menos m sobre 2. Antes de aplicar el límite, nosotros podemos realizar una operación algebraica muy elemental, que es la simplificación. Entonces, lo que nos está quedando acá como argumento del límite o el límite a calcular es una constante. En realidad son varias constantes, porque nos está quedando en el numerador 1 más 3m, dividido 1 menos m sobre 2. Acá yo ya no le puse el límite. ¿Por qué? Porque esta expresión, al no tener x, al no depender de x, bueno, va a ser siempre la misma. Entonces, este es el resultado, no digamos el límite. Y como ustedes pueden ver, esto es una función de m, o sea, es una función del coeficiente angular. Es decir, que si nosotros acá, digamos, como una interpretación gráfica, si acá tenemos x, acá tenemos y, acá tenemos z. Lo primero que hicimos, bueno, nos dio una indeterminación que no la podemos levantar. El límite iterado nos dio, en el primer análisis quedaba igual a menos 6.
En el caso de que primero nos acercásemos al origen, al punto 0, 0, primero yendo a x, a x igual a 0. Ir a x igual a 0 significa que nosotros nos vamos aproximando así. O sea, a x igual a 0. Estas flechas están ubicadas en el plano XY, obviamente, ¿no? Primero nos vamos ubicando, nos vamos acercando, tendiendo x a 0. Luego, una vez que estamos sobre el eje Y, nos acercamos al punto 0, 0 de esta forma. Y ahí llegamos a que el límite es igual a menos 6. O sea que estamos, digamos, hacia abajo. El valor del límite, no le llamemos límite, el valor resultante es menos 6. Es z igual a menos 6. Si lo hacemos por el camino inverso, que sería el otro camino iterado, lo vamos a hacer en azul. Primero nos vamos acercando tendiendo y a 0, o sea, tendiendo y a 0. O sea, primero lo hacemos así. Y a 0. Una vez que estamos sobre el eje de las x, lo que hacemos es acercarnos a 0 tendiendo x a 0. Tendiendo x a 0. Si tendemos x a 0, el resultado nos da 1. O sea que lo vamos a tener por acá arriba. Nos va a dar el valor de z igual a 1. Al ser distinto a estos dos, bueno, es lo que escribimos ahí. No existe límite. O no existe límite doble, porque es esa, desde el punto de vista, digamos, como se lo menciona el límite cuando trabajamos con función multivariable, lo vemos como límite doble, más que multivariable en este caso con dos variables independientes. También podríamos haber realizado, acá también podríamos haber, fíjense, de esta forma es menos 6 y 1. Con esto son infinitas, porque haciéndolo acá abajo, o haciéndolo en R2, supongamos que tenemos y acá tenemos x y acá tenemos z de punta, el eje z, acá está la función. Todas estas flechas que habíamos dibujado están en este plano XY, pero ahora estamos trabajando, en este caso en C, con el límite radial, o sea, acercarnos al punto P sub 0, de coordenada 0, 0, a través de un haz de recta. Y igual a mx es una familia de rectas. Es esta recta, esta recta, esta recta, esta recta. Es todo un haz de rectas. Lo estamos generalizando. En donde m, bueno, m es la tangente de este ángulo alfa. Entonces ustedes pueden ver que esto es función de m. Y esto se corrobora porque si nosotros nos acercamos de esta forma, eso lo pueden verificar, es m igual a 0. Si m es igual a 0, lo cual quiere decir que el ángulo alfa es igual a 0, la tangente de 0 es 0, esto queda igual a 1. ¿Ven? 1 más 3 por 0 sobre 1 menos 0, quedaría 1. Estamos en esta situación. De la otra forma, nosotros estamos considerando que m es igual a infinito, ¿no? Porque estaríamos acercándonos primero por x igual a 0, luego por y igual a 0, la pendiente es infinita. En este caso, haciendo una serie de, digamos, de una elemental operación algebraica, que es la de dividir numerador y denominador por m, nos queda 1 sobre m más 3, dividido 1 sobre m menos 1 medio, y bueno, ahí nos estaría dando el valor de menos 6. No lo hacemos, se lo dejo para que ustedes lo puedan realizar, pero bueno, es un cálculo bastante elemental. Acá podríamos avanzar también con
por otra trayectoria que sería, por ejemplo, un límite, tomar el límite o la trayectoria parabólica cuadrática, pero siempre eligiendo una parábola que pase por el punto 0, 0, ¿no? O sea, estaríamos hablando de esta parábola, o esta parábola, o esta parábola, o esta parábola, hasta inclusive podría ser esta parábola, que pase por el punto 0, 0. En ese caso, no en este caso, sino en todos los otros que pasan, que tienen el vértice en 0, 0, la función que nosotros vamos a utilizar es y igual a ax al cuadrado. No tendría el término lineal, porque no, digamos, el eje de la parábola sería el eje y la ordenada al origen es igual, coincide con el vértice, digamos, ¿no? Entonces ax cuadrado. Si nosotros reemplazamos esto acá, nos va a quedar que el límite de, y ahora acá hacemos x más 3 y vendría a ser ax al cuadrado dividido x menos el valor de y sobre 2 es ax al cuadrado sobre 2. Como la variable es x, es para x que tiende a 0. Entonces, acá a nosotros, si hacemos algo similar a lo del caso anterior, en esta situación, nosotros acá hemos reemplazado el valor de y por ax al cuadrado, 3ax al cuadrado, acá ax cuadrado sobre 2, y bueno, acá nos va a quedar el límite para x que tiende a 0, y acá sacamos un factor común en el numerador, x, factor de 1 más 3a por x, y en el denominador hacemos lo mismo, sacamos factor común x, factor de 1 menos ax sobre 2. Bueno, antes de aplicar límite, realizamos esta simplificación y nos va a quedar el límite de 1 más 3ax sobre 1 menos ax sobre 2 para x que tiende a 0. Para x que tiende a 0 se anula este sumando, se anula el sustraendo y va a quedar 1 sobre 1. O sea, acá nos estaría dando 1. No sería función de la apertura de la parábola, no sería función de a, pero nos estaría dando un valor de 1. Está bien, sí, coincide con uno de los sucesivos, pero no coincide con todo el resto. Lo hice más que nada como para recordar un poco también cómo era el cálculo del límite a través de una trayectoria parabólica. Bueno, vamos a buscar algunos ejercicios más de límites.